Este tema lo hemos titulado Un boicot a la ansiosa inquietud. 3 razones por las cuales debemos vencer toda ansiedad. Y la base bíblica en Lucas capítulo 12, del 22 al 34, lo tenemos allí para que usted lo pueda leer. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Seguramente usted ya ha escuchado aquello que sucedió en una conocida reunión grupal de un psicólogo. Él dice que él levantó un vaso de agua y todos los asistentes esperaban la típica pregunta: ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, la pregunta no fue esa. La pregunta fue: ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200, 250 gramos, 300 gramos. Pero en eso el psicólogo respondió: el peso absoluto del vaso con agua no es lo verdaderamente importante. Todo va a depender de cuánto tiempo yo sostenga ese vaso en mi mano. Si lo sostengo breves segundos o un minuto, pues no hay ningún problema. Si lo sostengo una media hora o una hora, pues de seguro me va a doler el brazo. Y si trato de sostenerlo un día entero, pues mi brazo se entumecerá y se paralizará. Entiéndase, dice que el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujete usted en su mano, más pesado se hará y más difícil de soportarlo se volverá. Eso es lo mismo que pasa con las preocupaciones. Son como ese vaso de agua. Si piensa en ellas por un rato, pues no pasa nada. Si piensa un poco más, pues va a empezar a doler. Y si piensa en ella todo el día, entonces va a acabar sintiéndose paralizado e incapaz de hacer nada. Ese pasaje que leímos es una invitación del mismo Señor Jesucristo a que entendamos que las preocupaciones, por las razones que sean, a pesar de que hasta cierto punto pueden ser comprensibles, pues son como ese vaso de agua, el cual, si le permitimos estacionarse por mucho tiempo en nuestros pensamientos, nos van a perjudicar. Las exigencias de este mundo, hermano querido, han hecho que el estrés y la ansiedad se apoderen en gran parte de la población. Aunque parezca un tema que no requiere mucha atención, lo cierto es que es preocupante la cantidad de seres humanos afligidos por la ansiedad.
Nosotros comúnmente los humanos estamos preparados para activarnos ante cualquier situación de riesgo. Es normal que ante una circunstancia que represente peligro, pues el corazón nos lata más deprisa, hiperventilemos, como dicen, y nuestros músculos se pongan tensados. Puede ser para salir corriendo, inclusive para preservar la vida en un momento de peligro. Es decir, la motivación fisiológica es clara. Huyamos porque hay peligro. Cuando se trata de un peligro real, eso es lo que llaman una respuesta de ansiedad positiva, porque usted se activó para cuidarse. Pero cuando no lo es, cuando no es real, cuando el cuerpo no se ha preparado para un peligro real, porque en realidad no existe, sino que está solamente dentro de nuestra cabeza, cuando es solamente un peligro que nos imaginamos, que creemos que algo va a salir mal, cuando nos llegan los pensamientos trágicos de algo que todavía no ha pasado, entonces eso es lo que popularmente se conoce como ansiedad. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o pudiera ocurrir, mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. El miedo llega cuando hay una amenaza, la ansiedad llega cuando es algo que no ha sucedido todavía, que pudiera suceder. Algunos sinónimos de ansiedad son, por ejemplo, desasosiego, intranquilidad, zozobra, angustia, ansia, congoja, desazón, inquietud, preocupación. Y esta ansiedad está, por lo general, relacionada con las interpretaciones que nosotros hacemos de las situaciones que vivimos. Sentir ansiedad de forma ocasional es algo normal. Nos sucede cuando estamos en una situación potencialmente estresante, digamos como la actual crisis del coronavirus. Cuando esta situación se forma ya recurrente y nos preocupamos y sentimos miedos intensos, excesivos, persistentes en la vida ya cotidiana, entonces nos podemos estar refiriendo a trastornos de ansiedad. Antes de pasar a revisar un poquito el pasaje que hemos leído del Evangelio según San Lucas, vamos a ver brevemente qué es lo que dicen los profesionales de la salud acerca de algo tan común como es la ansiedad. Es decir, sostener este vaso llamado preocupación por más tiempo que el debido puede desencadenar no solo en problemas emocionales o espirituales, sino también en complicaciones de salud, dicen los médicos. Por ejemplo, hay consecuencias en nuestro organismo cuando la ansiedad nos ataca y nos afectan, por ejemplo, el hígado. Esos periodos de ansiedad producen lo que llaman la hormona del estrés y eso nos va a afectar y el hígado va a producir glucosa y va a afectar inclusive a las personas que tienen diabetes. Por otra parte, puede provocar erupciones cutáneas y la gente ve enrojecimiento de la piel y ve problemas en su sistema nervioso simpático. Hay tensión en los músculos, rigidez del cuello, de la cabeza. Afecta también el corazón. Los riesgos de enfermedades cardiovasculares aumentan cuando la ansiedad es crónica. La hipertensión, arritmias, derrames y ataques del corazón. Daña nuestro cerebro. Afecta las zonas del cerebro relacionadas con la memoria a largo plazo y el sistema nervioso. Provoca problemas del sueño. Más de la mitad de las personas que sufren de estrés y ansiedad tienen problemas para dormir, para concentrarse durante el día. Afecta nuestro sistema inmune, es decir, debilita nuestro sistema de defensas. Hasta la digestión sufre. Las personas que están estresadas suelen tener problemas digestivos. Altera nuestro metabolismo y vienen los problemas de sobrepeso, de obesidad, úlceras gástricas, etc. Y la onicofagia, ¿sabe qué es la onicofagia? Bueno, ese es el nombre científico que se le da a morderse las uñas. Un signo de ansiedad que lleva a las personas
a combatir su ansiedad de esa manera, y bueno, hay casos crónicos donde bueno, casi se comen los dedos ya. Que nosotros tengamos en estos momentos algún grado de ansiedad es previsible. Esta situación mundial que nunca habíamos vivido, ni en el mundo ni como país, hasta cierto punto nos da el derecho a tener miedo, un miedo de precaución. Nos va a hacer ese miedo cuidarnos, a seguir las instrucciones que nos dan la autoridad, de lavarnos las manos, a pensarlo 2 veces antes de agarrar las cosas, llevárnoslas a la boca, etc. El problema pasa a otro nivel ya de pánico cuando hacemos cosas que están fuera de lo normal. Por ejemplo, hay gente que empieza a comprar alimento y a guardarlo en esos países porque cree que se va a acabar la comida. Y nadie ha dicho que eso se va a acabar. Entonces, esa inquietud, ese afán por acumular en un país donde se acabaron todo el papel, todos los tapabocas se agotaron porque la gente compraba por demás. Entonces, eso ya pasa a un nivel ya crónico de pánico insano. Así que usted puede tener cierto grado de ansiedad. Eso no significa otra cosa, sino que usted es humano y yo también. No significa que usted no sea cristiano. Claro que somos cristianos. Los cristianos la tenemos y batallamos contra ella. Jesús mismo tuvo cierto grado de ansiedad en el Getsemaní, recuérdelo. Pero Él no permaneció en ella, así como usted y yo tampoco debemos quedarnos allí. Pueden ser demasiados los factores que nos ocasionan este estado, no nada más el coronavirus, puede ser problemas en la familia o problemas de salud. Esa porción de la Biblia que leímos, el Señor nos está desafiando, óigalo bien, desafiando a cambiar esto de vivir ansiosos por un estilo de vida mucho mejor, algo que es más elevado. Lo interesante es que es un desafío que lo hace el mismo Señor. No estoy hablando de Pablo o de Pedro. Estoy hablando de una historia del Antiguo Testamento. Jesús mismo quiere que nosotros superemos la ansiedad. Es como cuando un pastor dice, ¿de qué le hablo a la iglesia? ¿De qué será lo que necesita, Señor? Oriéntame. Y busca, uno necesitará acerca de esto o de aquello. El Señor dijo, ¿de qué le hablo a mis discípulos? Y el Señor se preparó esa historia, esa enseñanza ilustrativa y todo acerca de vencer la ansiedad. La ilustró de la mejor manera y el consejo que Él nos da es que no nos dejemos vencer por la ansiedad porque es peligrosa. Fíjese que el mismo salmista en el Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es decir, se deshace mi alma, Señor, que tu palabra me sustente. Así que, como la palabra de Dios es la que nos puede ayudar en este asunto, quisiera que viéramos brevemente 3 razones por las cuales debemos procurar vencer toda ansiedad, o como lo dice el mismo Señor, toda ansiosa inquietud. La primera de las razones por las cuales debemos procurar vencer toda ansiedad es porque Jesús nos desafía a cambiar ese estilo de vida del mundo, de afán y ansiedad. El mundo vive así, lleno de afán y de ansiedad. Es Él el que nos desafía. El pasaje que leímos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. No os afanéis, dice. Dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y es más, dice el verso 30, porque estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En primer lugar, hermanos queridos, usted puede considerar eso como una orden o una recomendación del Señor, pero de la manera que usted lo vea, Él nos está desafiando a nosotros, número 1, a no afanarnos, número 2, a no preocuparnos y a no estar en ansiosa inquietud. ¿Sabe qué es ansiosa?
ansiosa de experimentar conmoción, intranquilidad, nerviosismo, preocupación. E inquietud es falta de quietud, sencillamente. La persona que está inquieta no puede relajarse, ya que hay algo que le genera estrés y preocupación. No estés en ansiosa inquietud. Y después le dice, porque estas cosas les pasan a la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad. Básicamente el Señor nos está diciendo a usted y a mí que debemos marcar la diferencia con los que no le tienen a Él. Tiene que haber una diferencia. Como aquella niña que iba en un avión y al lado de ella estaba otro niño sentadito. Y dice que en cierto momento hubo una turbulencia en el avión. Todos se asustaron, se pusieron sus cinturones, pero ella se mostraba calmada, sin mucho nervio. Y el niño que estaba al lado, que estaba asustado, le dice que por qué ella no tenía miedo. Y simplemente ella respondió, mi papá, el piloto, desde hace mucho tiempo de este avión. Yo le conozco muy bien y sé que él sabe lo que tiene que hacer. Te aseguro que nada nos va a pasar. Así es la vida cristiana. El que no tiene a Cristo puede tener cierto grado de nerviosismo por lo que va a pasar con su vida, con su familia, con el mundo entero. Pero los que tenemos al Señor, tenemos que saber que Él está a cargo de esto. Está a cargo de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestro cuidado. En el Evangelio según San Mateo capítulo 8 se narra la historia del Señor donde le da ejemplo a sus discípulos de cómo deben descansar en paz en medio de las más difíciles contrariedades de la vida. Dice Mateo 8:23 en adelante, y entró Jesús en una barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Puede que a su lado, hermano querido, hayan personas que muestren elevados niveles de nerviosismo y de ansiedad por la situación de crisis y de pandemia que estamos viviendo. Pero no permitamos que a nosotros se nos refleje el mismo nivel de angustia que ellos manifiestan. Nuestro Padre Celestial sabe lo que está pasando, lo que necesitamos y lo que va a pasar. Tenemos que descansar y vivir tranquilos y en paz en medio de la tormenta. Cuando el apóstol Pablo observó el mismo nivel de ansiedad en los filipenses, les recomendó un par de cosas. Le dijo que se regocijaran en el Señor siempre. Oiga bien, que se gozaran y siempre. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y después le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acciones de gracia. Jesús contó una parábola acerca de la viuda insistente en Lucas capítulo 18, y había un juez muy injusto, y la mujer se molestó tanto del juez que finalmente accedió a su petición y le dijo que se marchara. Jesús terminó esa parábola diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pues Dios no es como el juez injusto de la historia ese de la viuda. Él no se niega a contestar nuestras oraciones. Como hijo del rey usted puede acudir en cualquier momento a orar a su Señor cuando tenga una angustia. Él nunca lo pone a usted en la lista de espera, ni le dice que lo llame más tarde. Dios ama el sonido de su voz en oración, siempre. No se esconde cuando usted le busca. Él escucha su oración. ¿Y por qué presentarle nuestras oraciones? ¿Cuál es el propósito? Si ya Jesús sabe lo que le vamos a pedir, ¿sabe qué? Esto lo aprendí. En realidad, cuando oramos, eso es un beneficio para nosotros mismos. Nos permite a nosotros actuar con fe sobre lo que significa conocer el carácter de Dios. Cuando usted ora en forma específica por sus problemas
y ve a Dios responderle de cierta manera, va a llegar a confiar en ese Dios siempre, aún en los momentos de mayor ansiedad. Lo va a conocer en medio de esa necesidad a través de la oración. Recuerde lo que dijimos de la niña. La niña decía, yo conozco muy bien a mi Padre y sé que Él sabe lo que tiene que hacer. Orar es simplemente una conversación con el Padre Celestial, poner nuestra ansiedad en sus manos y recordarle, o recordarnos a nosotros mismos sus promesas. Busque una promesa de la palabra, de acuerdo a su problema que usted tenga, y meta la oración alrededor de ella. Esas oraciones de fe van a tocar el corazón de Dios y activar las bendiciones de Dios para usted, desatar milagros en favor suyo, porque usted está confiando en lo que Él dijo en su palabra para usted. Va a experimentar menos preocupación, más tranquilidad, menos pensamientos ansiosos, más pensamientos de oración. Y cuando esté orando, dele gracias, como dijo Pablo, con acciones de gracias. Dele gracias por las cosas buenas. El agradecimiento es el medio que Dios usa para dirigir nuestro enfoque hacia Él. Porque las cosas buenas que nos están sucediendo es Dios quien nos las está dando. La gratitud es un arma poderosa, un arsenal contra la ansiedad. Porque te saca de la tierra de si tan solo tuviera algo y te lleva al reino de gracias a Dios que tengo algo. ¿Se fijan? El corazón ansioso dice, Señor, si tan solo tuviera esto, aquello, lo otro, estaría bien. Pero el corazón agradecido de Dios dice, Señor, gracias porque ya me has dado esto, aquello y lo otro. Gracias por tus bendiciones. Así que lo que usted tiene en Cristo, hermano querido, es más grande que lo que no tiene. El mundo no tiene esa ventaja que usted tiene. Usted tiene al Señor y es diferente a los demás. Tiene a Dios, tiene la fuerza celestial de Dios sobre su vida. Así que esos pensamientos ansiosos tiene a quien entregárselos en oración. Y Pablo termina diciendo que cuando usted haga esas dos cosas, regocijarse y orar a Dios, ¿sabe qué le viene? La paz. Dice, y el Dios de paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que yo llamo un boicot a la ansiedad. Queremos boicotearla. Eso que llega a atormentarnos, sencillamente oramos, nos regocijamos por el momento y le damos gracias a Dios. Así que tiene el corazón lleno de ansiedad, de preocupaciones, necesita un poco de calma. Si es así, bueno, usted no es el único, pero usted y yo debemos conquistar la ansiedad y la preocupación con esfuerzo de nuestra parte. Puede estar seguro de que la voluntad de Dios es que usted tenga paz en medio de la tormenta. Estamos en este mundo, pero debemos vivir diferentes a los del mundo, a como viven las personas del mundo. El mundo entero se va a estresar continuamente por todo lo que le rodea, pero los creyentes somos constantemente desafiados por el mismo Señor a vivir como Él anduvo. Vivamos en paz en medio de la tormenta, como Él nos dio ejemplo. La segunda de las razones por las cuales debemos, hermanos queridos, procurar vencer toda ansiedad es porque Jesús nos desafía a depender de la provisión de nuestro Padre. Me maravilla la gran facilidad con la que podemos afanarnos o ponernos ansiosos por las necesidades materiales, mi hermano querido. Es asombrosa la capacidad del ser humano para dedicarle tiempo y esfuerzo mental a cualquier problema o situación ajena, por minúscula que sea. Deberes, situaciones y conflictos en el trabajo, responsabilidades que atender, problemas económicos principalmente, son de las mayores cosas en el mundo que nos hacen acumular preocupación por días o semanas, meses y hasta años. Lo incierto y lo desconocido de nuestro futuro nos provoca ansiedad y nos hace afanarnos con mucha frecuencia. La gente, para asegurar su comida, trabaja 24 horas al día, a veces 7 días a la semana, 365 días al año, para asegurar, y déjeme ponerlo entre comillas, para asegurar que las necesidades materiales suyas y de su familia estén cubiertas. Algunos se afanan y creen que tener éxito
es acumular recursos, cuentas bancarias llenas, aunque sea a costa de la misma familia o de la salud o a costa de su vida espiritual. Y otros, a pesar del afán, ni siquiera logran completar sus deseos. Es decir, las preocupaciones por la provisión están a menudo en nuestras cabezas, así como lo están nuestras orejas y nuestros ojos, que no nos los quitamos ni para dormir. Bueno, las preocupaciones tampoco nos las quitamos y se van con nosotros a la cama. Pero Jesús nos desafía a nosotros a considerar, mire que, las aves del cielo. ¿Qué tienen que ver nuestras preocupaciones con los cuervos y las aves del cielo? Dice, en Mateo también lo dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús entiende cómo funciona el corazón humano y quiso llamar nuestra atención a la valiosa enseñanza que se encuentra en eso del comportamiento de las aves. Nos dice, deténgase un momentico, usted que está ansioso, y considere. Se da cuenta que las aves no tienen un depósito de comida, no son capaces de producirla ni almacenarla. Se van a dormir sin tener idea si encontrarán alimento para ellas o sus pequeñas crías. Y sin embargo, siempre salen a buscarlo y vuelven con él. Las aves. ¿Saben cuántas aves hay en el mundo? Han habido. Un estudio sugiere que hay cerca de 18.000 especies de aves en el mundo. Es decir, el método de Darwin de clasificación las colocaba en 9.100 especies. Pero estos revisaron la forma de interpretación de las especies y dijeron que hay en nuestro planeta alrededor de 18.000 especies. Especies. Eso nos lleva a hablar, hermano querido, de miles de millones de aves en la historia del mundo. De todos tipos, colores, bellísimas, hermosísimas. Y dice la Biblia que Dios las alimenta. ¿Qué explicación nos quiere dar Jesús con ese asunto tan curioso de las aves y la ansiedad? Muy sencillo. Vuestro Padre las alimenta a ellas. Eso es sencillo, pero en realidad tan difícil de asimilarlo. Todos los días las alimenta Dios. Y todos los días yo me afano en ponerme ansioso por mi provisión. Mi Padre Celestial alimenta no nada más a las aves bonitas, a los cuervos. Y los cuervos para los judíos eran animales inmundos. Y yo pienso a veces entonces que las aves son más importantes que yo. O pienso que mi provisión de mañana va a depender de mis fuerzas, de mis capacidades. Y eso está equivocado, hermano querido. Pregúntese cuando esté afanado, ¿es Dios su Padre? Si la respuesta es sí, dígase entonces, ¿no vales tú mucho más que las aves del cielo? Esas que se acercan a la ventana y usted puede ver, ¿no vale usted más que esos pajaritos que están por allí? ¿Por qué entonces he de preocuparme? Debo descansar en la promesa de Jesús. Esto no es una invitación a no trabajar, no. Ocuparse sí, porque las aves inclusive van a buscar su alimento. Pero preocuparse por el día de mañana, eso es lo que es insensato si tenemos al Padre que alimenta todas las aves. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Hay gente que dice que eso de añadir a la estatura se refiere a añadir años a su vida. ¿Quién de ustedes que se afane podrá vivir más tiempo del que Dios le establezca? Y la respuesta es ninguno. Si no podéis con lo menos, dice el Señor, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es decir, si no puedes hacer algo que es sencillo, ¿cómo te vas a preocupar entonces por lo demás? Y habla de consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Y yo os digo que ni Salomón se vistió como uno de ellos con toda su gloria. Tremendo, tremendo. Es verdad, el lirio del campo que crece en el mundo entero, dice que es Dios el que cuida de ellas. Dios las viste y viste así la hierba
que hoy está y mañana ya va a echar en el horno. ¿Cuánto más vosotros? Y nos remata diciendo, hombres de poca fe. Quiere decir que nuestra poca fe, que es la que nos lleva a esa ansiedad, a esa inquietante ansiedad o esa ansiosa inquietud. Y en segundo lugar, no nos olvidemos que ahí dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tremendo. Él sabe lo que necesitamos. Porque dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él las sabe. No os preocupéis, Mateo dice, no os afanéis. Si Él lo sabe, hermano querido, entonces ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la zozobra? Descansa tus preocupaciones en las tiernas y poderosas promesas de nuestro Dios, en el perfecto amor de nuestro Padre Celestial, que como tu Señor y Salvador te desafía y te dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Así que descansa tu provisión, hermano querido, en las manos de tu Padre. Aprende a depender de Él, que Él tiene cuidado de ti. Y la tercera de las razones por las cuales debemos procurar vencer toda ansiedad es porque Jesús nos desafía a confiar en que nuestro futuro está en las manos de Dios. Si hay algo que estresa al mundo entero, hermanos queridos, no son solamente las necesidades materiales y la provisión, como ya lo acabamos de decir, sino también el desconocimiento de lo que puede pasar a nuestro alrededor en el futuro, lo que puede pasar en el planeta. La ansiedad por lo que nos pasará el día de mañana no nos deja muchas veces disfrutar el presente. Ya hemos dicho que el Señor nos pone como ejemplo de tranquilidad a las aves del cielo. Y las aves cantan, y cantan, y cantan, sin preocuparse por lo que acontecerá el día de mañana. Y no me diga, hermano, es porque ellas son seres irracionales, y no leen periódico, y no ven Twitter, y no saben si gana Trump o si pierde Trump, o si hay elecciones en diciembre o no hay elecciones. Ellas no saben nada de eso, por eso es que no se preocupan. No me diga eso, porque las aves tienen un instinto que supera el suyo y el mío. Ellas saben muy bien cuando las cosas se están poniendo peligrosas a su alrededor. Hay un dato científico al respecto que dice que las aves pueden marcharse de un área que será afectada por una tormenta con 24 horas de antelación. Aparte de las migraciones anuales, si las condiciones a las que ellas llegan no son favorables, ciertas especies de aves migran de nuevo y se van. Los infrasonidos emitidos por una tormenta son detectados por el sensible oído de las aves. Por eso se dice que se ha demostrado científicamente lo que llaman la premonición aviar. Es decir, que las aves saben muy bien cuando el peligro llega. Con todo y eso, las aves no dejan de cantar. Las aves salen y consiguen su alimento, y cuando no lo encuentran, se mueven porque Dios las alimenta. Así que no estamos hablando de seres tontos o enfermos. Por el contrario, hablamos de criaturas que se preocupan solamente cuando es necesario, pero cuando no lo es, no se preocupan. Y ahí es donde deberíamos nosotros aprender de ellas. Si aprendemos a reconocer esta palabrita, la soberanía de Dios, hermanos queridos, sobre el futuro, sobre lo que nos rodea, y dejamos que Dios haga las cosas según su voluntad, estaremos disfrutando de la paz que Dios quiere darnos. Las personas controladoras del mañana son las que más se estresan. Cuanto más tratan de controlar el mundo, más se dan cuenta de que no pueden hacerlo. Y la vida se les vuelve un ciclo de ansiedad,
derrota, ansiedad, derrota, ansiedad, derrota. Pero cuando conocemos que el Señor está en su trono celestial y le permitimos que Él tome el control, entonces Dios calma nuestros temores. No quita los problemas, sino que nos revela su divino poder y su presencia y nos hace sentir seguridad. Toda esa ansiedad disminuirá en la medida de que aumente nuestro entendimiento de la soberanía de Dios. Hay demasiados creyentes preocupados por las cosas que no pueden cambiar. Como les decía, trátese de política nacional o internacional, o trátese del avance del pecado en el mundo, de las estrategias del príncipe de este mundo sobre sus instrumentos, lo que fuere. Usted ve cómo la maldad avanza, cómo inventan cosas, cómo los pedófilos o cómo la gente del nuevo orden mundial o lo que sea tratan de llenar de ansiedad a los creyentes. Y yo, hermanos queridos, les recomiendo que no permita que nada de eso le robe la paz de Dios en sus corazones. Satanás no puede ponernos la agenda diaria a nosotros. Todo lo que él inventa nos pone entonces preocupados. A nosotros a correr. Y hay que hacer esto. Y hay que hacer aquello. Y que mira cómo avanza el pecado. Mira cómo avanza el mal. Mira el diablo. Peleamos contra ellos. Y empezamos nosotros a dejarnos poner una agenda por el enemigo. Y no debe ser así. Él seguirá haciendo lo imposible por marcar la pauta en nuestra vida, pero nosotros tenemos cosas mayores en las que pensar. Y tenemos la gloriosa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que debe gobernar en nuestros corazones. No deje que las cosas del mundo le pongan esa ansiosa inquietud. Dios es el que lo sabe todo y no está nervioso, créame. Dios no está nervioso. Que si pierde Donald Trump, ¿qué me importa? A Dios eso no lo tiene nervioso. Que si vuelven las elecciones, que si se gana la Asamblea Nacional, no se preocupe. Tenga paz. Que el mundo va a seguir su camino y nosotros nos vamos de esta tierra con Cristo en cualquier momento. El pasaje que leímos, Jesús lo cierra, ¿sabe qué? ¿Hablando de qué? Hablando del futuro. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Está hablando del reino, de lo que viene. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no va a llegar, ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que tu tesoro no puede estar en estas cosas terrenales. Tu corazón no puede llenarse de estas vanidades que hay en este mundo alrededor, que nos rodea, quiero decir. Tu tesoro, hermano querido, tiene que estar en las alturas. ¿Es lo que tienes hoy en tus manos, tu tesoro? ¿O esperas algo mucho mejor de parte de Dios? ¿Estamos demasiado aferrados a esta tierra o esperamos algo mucho mejor de parte de Dios? En casos como esto me gusta la historia de aquella mujer que quería ser enterrada con su tenedor en la mano. ¿Sabe eso? Le explico. Había una mujer fiel cristiana a la que le habían diagnosticado una enfermedad terminal y le dijeron que tenía 3 meses para vivir. Mientras ponía sus cosas en orden, llamó a su pastor y le pidió que llegara a su casa para hablar de ciertos aspectos relacionados con sus últimos deseos. Le dijo cuáles signos quería que se cantaran en el servicio funerario, cuáles escrituras quería que se leyeran, y le dijo aquel vestido azul con el cual yo quiero ser enterrada. También le pidió que la enterraran con su Biblia favorita en la mano izquierda. Bueno, todo eso estaba en orden. Y el pastor se preparó ya para irse. Cuando de repente ella le recordó un último deseo que para ella era muy importante. Por favor, pastor, solo una cosa más quiero pedirle. Ajá, dígame, sierva. Esto es muy importante para mí, continuó la mujer. Quiero que me entierre con un tenedor en la mano derecha.
El pastor la miró fijamente sin saber qué decir. Eso le sorprende, ¿verdad? Le dice ella. Y el pastor, para ser sincero, mi hermana, la verdad es que no entiendo esa petición. Y la mujer le explicó. Le dijo, pastor, en todos mis años de asistir a los sociales de la iglesia, a las comidas, recuerdo que cuando ya se iban a retirar los platos, alguien se acercaba a mi oído y me susurraba, guarda tu tenedor. La primera vez no entendía por qué, pero era porque esa persona sabía que después que retiraran todos los platos venía algo más especial, que era un postre. Por lo general era algo suculento, una torta de chocolate, un pay de manzana o algo, y después en cada comida esa persona se le llegaba al oído y le decía, guarda tu tenedor, y ya ella sabía lo que venía. Y el pastor la escuchó con cuidado, se echó a reír y la mujer continuó. Entonces, pastor, lo que yo quiero es que la gente que me vea allí con mi tenedor en la mano, quiero que se pregunten, ¿por qué ese tenedor en la mano de la hermana? Y entonces, cuando a usted le corresponda predicar y decir las últimas palabras, le va a decir, eso significa aquella frase que ella escuchaba siempre, guarda tu tenedor porque lo mejor está por llegar. Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas, de gozo, y abrazó a la mujer. Y él sabía que esto sería tremendo. Y estaba quebrantado porque entendía que esa era una de las últimas veces que la vería antes de que ella muriera. Pero también sabía que esa mujer entendía el futuro, entendía el cielo mucho mejor de lo que él mismo lo entendía. Ella sabía y confiaba que lo mejor estaba por llegar después de cruzar el umbral de la muerte. Y en efecto llegó el funeral y todos los que estaban ahí asomados veían el ataúd y la veían vestida con su vestido azul y con su Biblia favorita en la mano izquierda y un tenedor en la mano derecha, y vez tras vez el pastor oía a la gente preguntarse, pero ¿por qué tiene un tenedor en la mano? ¿Por qué tiene un tenedor en la mano? Y su sonrisa se hacía cada vez más grande al oír la pregunta. Y finalmente, durante su mensaje, el pastor le contó a la gente sobre su conversación con la mujer de semanas atrás y le explicó lo del tenedor y lo que simbolizaba para ella, y le contó de cómo él no había podido dejar de pensar en ese tenedor desde ese día. Y él dice, yo espero que ustedes tampoco puedan dejar de pensar en ese tenedor, porque lo que nos espera mañana cuando nos vayamos de esta tierra es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Aleluya. Nuestro mañana está en las manos de Dios, amados queridos. Y lo que nuestro Padre Celestial nos ha prometido para el mañana es simplemente glorioso y emocionante. Así que la próxima vez que el futuro le ponga ansioso o nervioso, o se sienta que está llenándose de ansiedad o de esa ansiosa inquietud, regocíjese en la soberanía de Dios y sepa que su futuro, todo su futuro está en las manos de Dios. Aleluya. Permítame terminar con esto. Cuando los marineros describen una tempestad de la que nadie puede escapar, le llaman a eso la tormenta perfecta. No perfecta porque es muy buena o es ideal, sino perfecta en el sentido de que la combinación de los factores la hace perfecta para destrozar. Todos los elementos, como los vientos huracanados, el frente frío, la lluvia torrencial, todo se junta para crear un desastre insuperable. Solo los vientos podrían ser un desafío fácil de vencer, pero cuando se juntan los vientos y el frío y la lluvia, entonces la receta perfecta para un desastre. Y usted no necesita ser un marinero para experimentar una tormenta perfecta. De hecho, es muy probable que algunos de ustedes estén experimentando esas tormentas perfectas en su vida. Pero en Hechos capítulo 27, verso 23, dice que Pablo se enfrentó a una tormenta perfecta en el mar. Y le dijo a los marineros, esta noche
ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo: Pablo, no temas, porque te he concedido todo lo que navega contigo. Cuando Dios vio el barco de Pablo hundiéndose, Dios le envió ángeles a ministrarle, y eso es lo que Dios hará contigo, hermano querido, cuando te vea en tu peligro, en tu problema. A diferencia del mundo, que no tiene en quien apoyarse, tú y yo tenemos los recursos de un Dios ilimitado y su paz permanente para ayudarnos. Llena tu mente con los pensamientos acerca de Él. Cuando veas los problemas a tu alrededor, solamente dobla tus rodillas y agradécele por tenerle tan cerca. Agradécele por ser tu Padre amante, que te provee y que te ama y que no te va a abandonar. Llena intencionalmente tu mente de sus pensamientos. Él es tu Rey y tu Padre amoroso. No te pierdas en los afanes y en la ansiosa inquietud de este mundo. Atrévete a creer que todas las cosas buenas te sucederán porque tu Dios te ama. Examina lo que sostiene tu fe. Asegúrate de creer en ese Dios, que Él está al tanto de tus circunstancias y que absolutamente te ama y te protege porque es tu Padre. Que tu calma sea contagiosa a los demás. El pastor Maslucado recomienda que en momentos de ansiedad imagine sus pensamientos como si fueran aviones sobrevolando en un aeropuerto. Y él dice: tú eres el controlador del tráfico aéreo en ese aeropuerto. Tú puedes decidir lo que aterriza en tu cabeza o lo que no aterriza en tu cabeza. ¿Quieres ser feliz mañana? Deja que los pensamientos de felicidad aterricen hoy. Pero quieres ser miserable y afanado y angustiado mañana, entonces deja que los pensamientos de culpa, de preocupación y de temor aterricen hoy. Es decir, estar sano de la ansiedad requiere pensamientos saludables. En realidad el problema tuyo no es el problema, sino la forma en que ves el problema. La forma en que piensas sobre ese problema. Y Satanás conoce eso. Por eso está buscando siempre sembrar mentiras en tu pensamiento, traumas en tu pensamiento. Él quiere influenciar la forma en que percibes tus batallas e incertidumbres. Pero recuerda que Él no es quien manda en tu mente. Tenemos la mente de Cristo. Además, tú tienes un poder que Él no puede derrotar, y es que tienes a Dios de tu lado. Cuando la ansiedad llegue, hermano querido, a oprimir tu corazón, simplemente recuerda que Jesús te desafía a cambiar ese estilo de vida afanado del mundo. Jesús te desafía a depender de la provisión de tu Padre celestial. Y Jesús te desafía a confiar en que tu futuro está en sus manos. Regocíjate en Él. Él te va a dar paz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Yo sé que usted puede decir: pastor, eso es fácil decirlo, pero hacerlo no es tan fácil. Decirlo y hacerlo son dos cosas diferentes. Por eso, hermanos queridos, no puedes hacerlo solo. No es cuestión de psicología humana, no es cuestión de autoayuda. Es cuestión de aferrarse a Cristo, a su palabra, a su Espíritu Santo. Permanece en Él como lo haces cada día. Llena tu mente de la verdad de Dios. Y con eso desarmas al enemigo y mantienes alejada a la ansiedad. Solo no puedes, pero con la ayuda de Dios estoy seguro que lo experimentarás. Amén. Y por eso oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Solo tú, Señor, puedes ayudarnos a vencer la ansiosa inquietud. Que este tiempo de afán, de inquietud, de ansiedad que atormenta el mundo entero, sea diferente para los hijos tuyos, Señor. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones por tu grande amor y fidelidad. Tú vas a proveernos todo lo que necesitamos. Tú quieres que seamos diferentes al mundo para que le llevemos a ellos palabras de consuelo y de aliento en medio de esta situación tan estresante. Y tú quieres, Señor, que entendamos que el día de mañana, cuando nos toque partir de esta tierra, todo esto habrá pasado y lo que nos espera es lo mejor.
Gloria. Lo que nos espera será glorioso. Y eso puede ser en breve, en lo que tu venida se haga manifiesta. Gracias. Oh Señor, déjanos descansar en ti, confiar en ti, cantar como las aves, Señor, y entender que en Cristo Jesús tenemos la paz de nuestro corazón. Amén. Recibe de nuestra parte la gloria y la alabanza en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Amén, Dios. Señor. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, Cuidará también de mí. una vez más, aleluya. Feliz Cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, Cuidará también de mí. si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. aleluya. Gloria a Dios.